Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo lo relacionado con el movimiento maker. En esta ocasión también vamos a hablar de Machine Learning, inteligencia artificial, visión artificial. Por si no me conoces, mi nombre es Luis del Valle, me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos. Ha sido salida de año, entrada de un nuevo año, 2019. Espero que se cumplan todos vuestros sueños. Han pasado también las vacaciones de Navidad. Bueno, la verdad es que ha pasado mucho tiempo desde que no hacía un programa yo solo. El último fue antes de las vacaciones de Navidad con Germán y con José Manuel. Pero como ya sabéis, hice el parón ese de unos 6 meses o así, donde he estado publicado, pues no de una manera continua, pero ahora ya por fin he vuelto a la carga, ya voy a empezar a publicar un podcast semanal y hoy os traigo algo de lo que tenía muchas ganas de hablar desde hace mucho tiempo. Tengo que decir que este podcast ha sido quizá el más complicado en grabar de todos estos años que llevo grabando podcast. Ya he perdido la cuenta porque ya no numero los podcasts, o sea que no sé si es el 150, el 150 y tantos, y la verdad es que ha sido muy complejo. De hecho, he tenido que grabarlo 2 veces, a la vez que he tenido que escribir 2 veces el artículo, porque la primera vez que lo grabé no me gustó para nada como había quedado, no quedaban claros los conceptos que quería transmitir, y en esta segunda vez sí. Voy a hablaros de algo que está bastante de moda, que es la inteligencia artificial, sobre todo enfocado a la parte de aprendizaje de máquinas, al Machine Learning, y también orientado a algo que a mí me apasiona, que es la visión artificial. Y es que cuando tú te sientas delante de un ordenador, intentas transmitir a alguien unos conceptos tan complejos como son la visión artificial, el machine learning, la inteligencia artificial, pues es complicado. Al final a mí me gusta explicarlo para todo el mundo y cuando me pongo delante pues pienso que se lo estoy explicando a mi abuela, aunque ya falleció, o a mi padre o a mi madre, que ya son mayores y no tienen muchos conceptos técnicos ni tecnológicos, pues me gusta pensar que se lo estoy explicando a ellos para que en definitiva todo el mundo lo pueda entender. Puede que en algún momento pues se haga un poco pesado este podcast, son términos e ideas complejas que hay que transmitir a través del audio. Lo he intentado hacer lo mejor que sé y yo me quedo con que al final os quede la idea clara de lo que es el Machine Learning, la inteligencia artificial, la visión artificial, el proceso que sigue una imagen para que al final una máquina determine si dentro de esa imagen pues hay un objeto u otro. Antes de meternos de lleno, también quiero hablaros un poco de qué va a ser esta nueva temporada, y es que no va a haber novedades. Voy a continuar igual, un podcast semanal donde va a haber entrevistas, también va a haber monográficos, va a haber programas, pues eso, donde vengan José y Germán, y también este nuevo año, este 2019, también quiero focalizar todos mis esfuerzos en explicaros a todo el mundo pues temas de visión artificial, y Machine Learning forma parte de lo que es un proceso de visión artificial. De hecho, el año pasado, en diciembre, por fin publiqué el curso para aprender esos fundamentos de visión artificial con OpenCV y Python. En el artículo que acompaña a este podcast, pues tenéis ahí todos los enlaces, tenéis toda la información. Ha quedado un artículo, como siempre, muy grande. No intento no guardarme nada y que tengáis toda la información disponible para que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo creo que con respecto al podcast, con respecto al artículo, no hay nada más. Voy a seguir igual. El año pasado la verdad es que fue un año bastante interesante con respecto al proyecto. Ha crecido mucho y por fin yo creo que empieza a ser viable. Al final siempre os he dicho que lo que pretendo es que esto sea un estilo de vida y en ello estoy intentando pues divulgar todo lo mucho o lo poco que sé, y aquí está mi aporte. Seguramente hayas probado alguna vez a leer un artículo técnico sobre Machine Learning.
Y estoy seguro que si ha sido tu primera experiencia habrás pensado que es, difícil no, dificilísimo. La verdad es que no digo que sea fácil, pero tampoco digo que tengas que haber ganado un premio Nobel para entender qué es Machine Learning. Con este podcast y con el artículo que acompaña a este podcast, lo que quiero es darte la oportunidad de que entiendas cómo las máquinas aprenden a través de la inteligencia artificial, el Machine Learning, Deep Learning y visión artificial. He intentado plasmar de una forma cotidiana conceptos que realmente son complejos. Y es que la siguiente revolución tecnológica estará dotada de inteligencia artificial, sin duda. Si quieres formar parte de ella, tienes que entender qué se esconde detrás de Machine Learning, no queda otra. Así podrás aplicar todas las técnicas de Machine Learning, de inteligencia artificial, de visión artificial a proyectos makers, ya sean con Arduino, SP8266 o Raspberry Pi. Poco a poco, pues iré compartiendo más contenido de usos reales con tecnologías libres y de código abierto. Espero que hoy por fin seas capaz de entender qué es Machine Learning. Eso sí, tómatelo con calma, prepara una buena taza de café y vamos adelante con este podcast. ¿Qué es la inteligencia artificial? Antes de hablar de Machine Learning o aprendizaje automático, es conveniente entender qué es la inteligencia artificial, IA o AI. Estas últimas siglas vienen del inglés Artificial Intelligence. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué son las matemáticas? Estoy seguro que no tienes una respuesta concreta como es la ciencia que estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, geométricas o símbolos matemáticos. La inteligencia artificial es como las matemáticas, es algo abstracto, un grupo de campos o áreas que estudian algo complejo. Se puede definir como el área de la ciencia de la computación que hace posible que las máquinas aprendan a base de experimentar para realizar tareas similares a las de los seres humanos y algunos animales. Computación quiere decir programación, por lo tanto hay que programar en algún lenguaje para imitar el comportamiento humano. Pero, ¿qué queremos imitar de nosotros? Para pensar un momento la cantidad de tareas que realizamos cada día. Ahora mismo, sin darte cuenta, estás escuchando este audio a través de unos cascos, estás descifrando lo que quiero decir a través de un idioma, entendiendo lo que estoy diciendo y además sacando tus propias conclusiones. Todo esto no te supone ningún esfuerzo, sin embargo, para una máquina esto es extremadamente complejo. Si te centras en los 5 sentidos, el tacto, olfato, gusto, oído y vista, seguro que se te ocurren cientos de tareas que puedes implementar en una máquina. Pero además, los seres humanos tenemos otras capacidades como razonar, calcular, leer y un montón de capacidades más. En consecuencia, la inteligencia artificial es la ciencia que intenta emular cómo funciona nuestro cerebro. Se centra en implementar algoritmos, métodos y técnicas para que una máquina pueda replicar algunas de los millones de tareas que podemos realizar los seres humanos. Eso sí, debes huir de los tópicos vistos en la película AI o Inteligencia Artificial, donde un robot es capaz de comportarse como si fuera un ser humano completo. En esta película incluso es capaz de sentir y emocionarse. Todavía estamos muy lejos de que esto realmente ocurra. La inteligencia artificial intenta resolver problemas muy concretos. Por ejemplo, conducir con los coches autónomos, reconocer ciertos objetos con visión artificial, entender una conversación, como hacen los altavoces inteligentes, hablar y un montón de cosas. Utiliza herramientas matemáticas y algoritmos para resolver problemas complejos que nosotros realizamos sin darnos cuenta. Aunque la inteligencia artificial se relaciona directamente con las últimas tecnologías, los algoritmos y técnicas que se esconden detrás llevan muchos años con nosotros. El término de inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956 en la conferencia DSR-PI por John McCarthy. Pero antes, el gran matemático Alan Turing ya había explorado la posibilidad matemática de imitar el comportamiento humano. Quizás inspirado por personajes de películas de ciencia ficción de la época, como El hombre de hojalata del Mago de Oz de 1939 o María de Metrópolis de 1927.
Desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1970 se sentaron las bases matemáticas de lo que hoy es la inteligencia artificial. Pero pronto se dieron cuenta de las grandes limitaciones. La capacidad del cómputo de las máquinas de aquella época era la mayor limitación. Esto frenó el avance de la inteligencia artificial a mediados de la década de 1970. En la década de 1980 resurgió con fuerzas renovadas gracias a los avances que John Holdfield y David Rubenhardt hicieron en el área de Deep Learning o aprendizaje profundo. Continuó evolucionando hasta que en 1997 se produjo un hito que cambiaría para siempre la historia de la inteligencia artificial. La máquina de IBM Deep Blue ganó al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Por primera vez, una máquina dotada de inteligencia artificial se impuso a un ser humano. En todos estos años se han sentado las bases matemáticas y computacionales, pero solo en los últimos años se ha hecho muy popular en muchos sectores. La tecnología, la banca, el marketing o el entretenimiento son algunas de las industrias donde se utiliza masivamente. Pero los algoritmos que hay detrás son los mismos desde hace décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Entre todos los factores que han hecho que la inteligencia artificial se popularizara, hay que destacar dos. Por un lado, el límite de cómputo y almacenamiento de los ordenadores. Se estima que tanto la memoria como la velocidad de los ordenadores se ha ido duplicando cada año. Lo que en un principio frenaba el avance de la inteligencia artificial, ahora es un gran aliado. Por otro lado, los datos. Vivimos en la era del Big Data. En los últimos 2 años se ha generado el 90% de los datos de toda la historia de la humanidad. El ritmo actual de producción de datos es de 2,5 quintillones de bytes cada día. Para que te hagas una idea, un quintillón es un 1 seguido de 30 ceros. Y eso que todavía falta por implementar el IoT por completo. Se ha descubierto que incluso si los algoritmos no mejoran mucho, gracias al Big Data y a la computación masiva se consigue que una máquina aprenda a través de la fuerza bruta. La inteligencia artificial será la siguiente revolución tecnológica. De hecho, ya está en marcha. No recuerdo la última vez que llamé a una compañía y hablé directamente con un ser humano. En los próximos años se sentarán las bases de los dispositivos más inteligentes que jamás en la historia de la humanidad han existido. Aunque he dicho que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación, del software, en gran medida el hardware está muy vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre si un cerebro está aislado, es decir, no tiene ninguno de los sentidos, no puede comunicarse con el mundo exterior o a través del habla, la vista o por señales? Realmente, aunque tu cerebro siga funcionando, si no puedes transmitir nada a los demás, es como si no existieras. Lo mismo ocurre con las máquinas. Podemos crear el mejor algoritmo del mundo para reconocer objetos que si no tienes una cámara para captar imágenes no sirve de nada. En consecuencia, la parte de hardware está muy ligada a la inteligencia artificial. Un ejemplo muy claro son los robots de Boston Dynamics. Es un conjunto de tecnologías donde están involucradas la programación, la mecánica y la electrónica. Todas estas tecnologías hacen que un robot imite cómo anda un ser humano y la verdad es que lo hacen increíblemente bien. Con esta introducción de inteligencia artificial podemos dar paso a la siguiente parte que quiero hablar. Es la visión artificial. Inteligencia artificial y visión artificial. Dentro de todos los campos que abarca la inteligencia artificial está la visión artificial, del inglés Computer Vision. Es el campo que estudia cómo interpretar y reconocer imágenes y vídeos digitales a través de las matemáticas para ser tratados por un ordenador. Por ejemplo, si te enseño una imagen donde aparece una fresa y una manzana verde, ¿sabrías diferenciarlas? Salvo que vengas de Marte, todos reconocemos que es una fresa y una manzana. Es bastante sencillo para nosotros y no supone un gran reto. Sin embargo, para una máquina reconocer qué hay en esta imagen es complejo. Una máquina no ve como nosotros. Una máquina solo ve una matriz de números. Imagínate una tabla de Excel llena de números, pues eso es lo que ve una máquina. Ahora, dime si detrás de una matriz de números o una tabla llena de números podrías reconocer una fresa y una manzana. Difícil, ¿verdad? Pues una máquina es capaz de hacerlo utilizando las matemáticas, sobre todo el álgebra lineal.
Es la rama de las matemáticas que estudia conceptos relacionados con los vectores y las matrices, entre otros. A través de algoritmos, un ordenador es capaz de extraer información muy valiosa de un montón de números y decidir si es una fresa o una manzana. Lo hace a través de procesos que sufre la imagen hasta obtener una respuesta. Cada caso concreto utiliza unos algoritmos u otros dependiendo de la situación. La visión artificial, la inteligencia artificial y todo lo relacionado con el machine learning es una ciencia experimental. Todo se consigue a base de ir probando diferentes técnicas. Para que quede más claro, vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que una empresa nos contrata. Comercializa fresas y manzanas. La única particularidad es que las manzanas son verdes. No trabaja con manzanas rojas. Es una empresa muy particular y además es un ejemplo. Todos los días pasa un camión con un montón de fresas y manzanas juntas y te dejan todas esas fresas y manzanas y te contratan para que hagas un sistema de visión artificial que clasifique las fresas que son rojas y las manzanas que son verdes. De alguna manera harán llegar una imagen a tu ordenador siempre tomada desde la misma perspectiva y distancia con una fruta que puede ser una fresa o una manzana. Tu programa tiene que decir qué es. El esquema general de un sistema de visión artificial puede constar de 4 fases. En la primera fase consiste en leer el archivo digital y obtener la matriz de píxeles. Cada píxel tiene asociado un color que se expresa en el modelo de color RGB con 3 componentes, donde serían 3 componentes que son RGB, donde R sería el rojo del inglés red, G sería el verde del inglés green y B es el azul del inglés blue. Una librería especializada en tratamiento digital de imágenes y visión artificial como OpenCV puede ser de gran ayuda en esta fase. En la segunda fase lo que vamos a hacer es segmentar un objeto. Ya hemos visto cómo la capacidad de cómputo de las máquinas es un factor importante en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Una de las tareas que tiene la visión artificial es analizar solo la información relevante de una imagen. Esto hace que se reduzcan mucho las operaciones matemáticas y el sistema sea mucho más rápido. Segmentar un objeto es quedarse solo con la información útil de dicho objeto, es decir, todo lo que está dentro de su contorno. Podemos hacerlo con muchos algoritmos como Canny, Sobel, umbralización, laplaciano y un montón más. El objetivo es poder extraer únicamente el objeto u objetos que hay dentro de una imagen. Luego pasaríamos a la tercera fase, que es extraer características. Se suelen utilizar técnicas matemáticas para obtener características únicas de los objetos que quieres reconocer. Por ejemplo, si tuvieras que diferenciar una fresa y una manzana verde, ¿qué características hacen que sean diferentes estas frutas? A la vista está que el color es una característica diferenciadora. La fresa es roja y la manzana verde. Bueno, vamos a seguir con la suposición de que solo vamos a analizar manzanas verdes. También podrías diferenciarlas por el tamaño. Una manzana suele ser más grande que una fresa. Estas son características únicas de cada clase de fruta, por lo menos en este caso. Más adelante profundizaré en el concepto de extracción de características, algo muy importante dentro de lo que es la visión artificial y el machine learning. La cuarta fase sería ya el machine learning. Por ahora, el machine learning es una caja negra para nosotros. De momento, solo tienes que entender que en esta fase el algoritmo de machine learning tendrá como entrada las características de color y tamaño del objeto, en este caso de la fruta. Gracias a un aprendizaje que hemos realizado previamente, podrá decidir si se trata de una fresa o una manzana. Muy pronto vamos a profundizar en cómo hacen los algoritmos de machine learning para que una máquina aprenda, pero eso lo veremos un poco más adelante. De todas estas fases, de estas 4 fases, las 3 primeras, la de leer la imagen, segmentar y obtener el vector de características o las características de un objeto, se pueden implementar con la librería que he mencionado anteriormente, OpenCV. Si realmente estás interesado en aprender todos los fundamentos de visión artificial, no te pierdas el curso práctico de OpenCV y Python que ofrezco. La parte de Machine Learning también puede ser implementada con OpenCV. Sin embargo, existen librerías especializadas como sklearn con cientos de algoritmos optimizados y eficientes.
Pero antes de entrar de lleno en qué es Machine Learning, tienes que entender qué es eso de las características y la extracción de características. Si quieres trabajar con visión artificial, acostúmbrate a los términos extracción de características y descriptor de características. Lo verás en multitud de artículos, documentación y cursos. En inglés los puedes buscar como Feature Extraction o Feature Descriptor. Un descriptor de características es una representación de una imagen simplificada. Digamos que se queda con la esencia de la imagen y elimina la información que no es útil. Normalmente, cuando se extraen las características de una imagen, se pasa de tener una matriz de ancho por alto por 3, el 3 es por las 3 componentes de color RGB, a un vector o array de n dimensiones. Veamos esto con un ejemplo. La imagen donde aparece una fresa tiene dimensiones de 320 de ancho por 180 de alto, por ejemplo. Esto quiere decir que tenemos 57.600 píxeles, solo tienes que multiplicar el ancho por el alto. Además, cada píxel tiene 3 componentes que indican de qué color es cada píxel. Esto hace una matriz de píxeles con bastante información, un montón, 57.600 por 3. Hemos definido las dos características que diferencian las fresas y manzanas, en este caso, recuerda, son manzanas verdes, que son el tamaño y el color. Mediante un procesado de la imagen se pueden obtener dos valores que representen el tamaño y el color. Por lo tanto, podemos pasar de una matriz de 57.600 por 3 elementos a un vector o array de 2 elementos, tamaño y color. Este nuevo vector se suele llamar vector de características. Lo importante y lo difícil es saber diferenciar entre la información útil y la que no lo es tanto. Está claro que si quieres visualizar una imagen, el vector de características no es útil. Es más útil toda la matriz de píxeles. Es decir, con el tamaño y con el color no vas a poder representar una imagen. Necesitarás toda la matriz de píxeles. Pero si quieres diferenciar una fresa y una manzana, el vector de características que hemos definido puede ser muy útil, es decir, tamaño y color. Y la diferencia entre el cómputo que necesitamos para procesar todas estas vectores de características es bestial. En consecuencia, el descriptor de características se tiene que elegir dependiendo de cada caso. En este caso hemos utilizado el vector de características tamaño y color, pero existen descriptores mucho más complejos como SIF, SURF o HOG. Muchos de ellos se basan en estudiar los gradientes, cambios de intensidad bruscos entre píxeles, y son complejos. Son muy útiles para el reconocimiento de imágenes y detección de objetos. El vector de características se utiliza en los algoritmos de Machine Learning para que la máquina aprenda. Si entiendes qué es un vector de características y cómo se extrae de un objeto, tendrás mucho avanzado dentro del Machine Learning. Ahora sí que estamos preparados para entender qué es Machine Learning. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para qué tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. ¿Qué es Machine Learning o aprendizaje automático? Hasta ahora lo que sabemos de Machine Learning o aprendizaje automático es que es un subcampo de la inteligencia artificial y que si a la entrada tiene un descriptor de características, por ejemplo el tamaño y el color, en el caso que estamos viendo, es capaz de reconocer qué hay dentro de una imagen.
Pero Machine Learning se utiliza en muchos otros campos, como la banca, la domótica, en telefonía, en teléfonos móviles, en altavoces inteligentes y un sinfín de sectores. En todos los casos, los fundamentos teóricos son los mismos. También hemos visto que forma parte del proceso para reconocer objetos de una imagen con visión artificial. Cuando hablo de Machine Learning estoy hablando de todas las técnicas orientadas a que una máquina aprenda. Una de estas técnicas es Deep Learning o aprendizaje profundo. Es un subcampo de Machine Learning que utiliza las redes neuronales. Ver un algoritmo de Deep Learning en acción es lo más parecido a la magia que he visto. La idea detrás de Machine Learning orientado a la visión artificial es conseguir clasificar una imagen dentro de un grupo de clases predefinidas. Por ejemplo, cuando entra un descriptor de características al sistema que hemos diseñado, queremos que nos diga si es una fresa o una manzana. Estas clases o grupos ya están predefinidas anteriormente. El algoritmo aprende y en función del vector de características es capaz de clasificar la imagen. Pero para que un algoritmo de Machine Learning pueda tomar este tipo de decisiones, antes tiene que aprender. ¿Y cómo es capaz una máquina de aprender? Cuando se entrena un algoritmo de Machine Learning, se necesita un conjunto de datos del que extraer el conocimiento. Este conjunto de datos estará compuesto por muchas muestras. En nuestro caso serán imágenes de fresas y manzanas, pero puede ser cualquier cosa, en formato texto, en audio, vídeo, temperatura, presión, etc. Por lo tanto, un conjunto de datos es una colección de muestras. El objetivo de un algoritmo de Machine Learning es encontrar patrones dentro de ese conjunto de datos. Esto le permite clasificar una nueva muestra, descriptor de características, en una clase predefinida. Como hayamos visto, para los seres humanos esto es una tarea sencilla. Sin embargo, para una máquina puede llegar a ser una tarea muy compleja y bastante complicada cuando analizas imágenes del mundo real. De hecho, te vas a encontrar con muchos obstáculos. Todo lo que engloba la visión artificial y Machine Learning, como ya te he dicho, es experimentar. Debes experimentar haciendo pruebas, evaluando y validando. Existen dos tipos de aprendizaje automático: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado requiere de un etiquetado previo del conjunto de datos. Por el contrario, el no supervisado no requiere de este etiquetado. Vamos a empezar viendo qué es el aprendizaje supervisado. Imagínate que trabajas en una empresa y eres el encargado de gestionar el correo electrónico. Tu tarea es clasificar cada nuevo email para saber si es una consulta o una solicitud de presupuesto. Como sabes programar, has hecho el curso de programación de Arduino, decides hacer una aplicación que interprete el texto de cada mail. ¿Cómo serías capaz de conseguir este objetivo? Bueno, pues puedes escribir, ya que sabes programar, una serie de sentencias if-else en busca de ciertas palabras para clasificar cada email como consulta o presupuesto. Por ejemplo, si aparece la palabra presupuesto dentro del texto del email, que directamente lo clasifique como presupuesto. Si aparece la palabra duda, que lo clasifique como consulta. Deberías coger cada email, analizar el texto y buscar estas dos palabras. La verdad es que esto funciona. Lo hacemos constantemente programando con Arduino o en cualquier otra plataforma. Sin embargo, sería muy difícil de mantener. Imagínate la cantidad de combinaciones de palabras que podemos tener. Lo que realmente necesitas en este caso es un algoritmo de Machine Learning. Necesitas un conjunto de datos, los mismos emails que te envían, etiquetados correctamente. Emails de consultas y emails de presupuesto. Con esta información, los datos y las etiquetas, el algoritmo de Machine Learning puede analizar el texto del email y, gracias a que están etiquetados, aprender qué palabras son más comunes en un email de consulta y cuáles son más comunes en un email de presupuestos. Este es un ejemplo de aprendizaje supervisado, el tipo de aprendizaje más utilizado y más estudiado dentro de Machine Learning. Con un conjunto de datos, un modelo, se suele llamar así al algoritmo ya entrenado, se crea a través de un proceso de entrenamiento basado en analizar los datos para luego ir corrigiendo el modelo cuando los resultados son incorrectos. Es importante entender este concepto, ya que es la base de Machine Learning. Más adelante veremos el proceso completo y detallado.
Existen varios tipos de algoritmos de clasificación de aprendizaje supervisado. Los más importantes son clasificadores lineales de regresión y naive Bayes, árboles de decisión, vecino más próximo o KNN, máquinas de vectores de soportes SVM o redes neuronales. Ahora vamos a pasar a ver el aprendizaje no supervisado. Al contrario de lo que sucede con el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado no tiene etiquetas asociadas de lo que es cada elemento del conjunto de datos. Por lo tanto, con el aprendizaje no supervisado no podrás corregir tu modelo si se ha hecho una predicción incorrecta. Volviendo al ejemplo del email donde clasificamos correos de dudas y presupuestos, para pasar de un aprendizaje supervisado a no supervisado, lo único que tienes que hacer es quitar las etiquetas. Debes pasar todos los emails al algoritmo de Machine Learning sin indicar si es un email de consulta o presupuesto. El aprendizaje no supervisado es considerado como el santo grial del Machine Learning. Piensa por un momento, si trabajas con un sistema de aprendizaje supervisado, ¿quién tiene que etiquetar las muestras del conjunto de datos? Efectivamente, tú o cualquier otra persona. Cuando se utiliza Machine Learning con visión artificial se requieren un montón de imágenes o vídeos. Imagínate la cantidad de fotos y vídeos que hay en Internet. YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter y cualquier plataforma genera millones de bytes en formato vídeo e imagen todos los días. Pero todo este contenido está sin etiquetar por un humano. Cuando quieres hacer un sistema real no queda otra que gastar mucho tiempo y por lo tanto dinero para clasificar el grupo de datos de entrenamiento. ¿Te imaginas que esta primera clasificación la pudiera hacer una máquina? En la actualidad, el aprendizaje no supervisado es un área muy activa en investigación que todavía no está resuelto. Se suelen utilizar híbridos entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Caben destacar los algoritmos de aprendizaje no supervisado como K-means clustering, mean-shift clustering y DBSCAN. Para que quede claro cómo una máquina es capaz de aprender gracias a Machine Learning, vamos a ver el proceso completo. El siguiente ejemplo muestra las fases de un sistema de aprendizaje supervisado. Proceso de aprendizaje supervisado. Puede que todo lo anterior te haya generado muchas dudas. No te preocupes, es algo normal. Los campos que cubren la inteligencia artificial y el machine learning están estrechamente unidos y muchas veces no sabes dónde empieza y termina cada campo. Lo mejor en estos casos es tener una perspectiva general. A veces un simple árbol no te permite ver el bosque completo. Volvamos al ejemplo de las fresas y las manzanas. Sabemos que para entrenar un algoritmo de machine learning o aprendizaje automático necesitamos imágenes, es decir, datos. El cliente nos proporciona un conjunto de imágenes con fresas y manzanas correctamente etiquetadas, es decir, vamos a trabajar con un aprendizaje supervisado. Contiene 1000 imágenes de fresas y 1000 imágenes de manzanas. Según el proceso de visión artificial que hemos visto, después de leer el archivo digital hay que obtener el descriptor de características. Recuerda que en este caso es el tamaño y el color de cada fruta. Se puede hacer de múltiples maneras. Por ejemplo, utilizando el detector de bordes Canis podemos segmentar el objeto. Una vez detectado, tenemos el tamaño y el color. Los algoritmos de visión artificial se encargan de todo este proceso. Cada algoritmo tiene sus propios parámetros. Por ejemplo, el detector de bordes Canis tiene 2, umbral mínimo y umbral máximo. A su vez, los algoritmos para obtener el color y el tamaño pueden tener más parámetros. El ajuste de estos parámetros es crucial. El objetivo de Machine Learning es ajustar estos parámetros y los propios del algoritmo de clasificación para obtener una precisión satisfactoria. Partiendo de este punto donde tenemos un montón de imágenes procesadas y representadas por un vector de características debidamente etiquetadas, el objetivo es entrenar un algoritmo para determinar el objeto que aparece en una imagen. Esto se consigue a través de un proceso que consta de 3 fases: división del conjunto de datos, entrenamiento y validación y por último una fase de pruebas. Lo primero es dividir el conjunto de datos en 2 partes. Un subconjunto servirá para entrenar y validar el algoritmo de Machine Learning y el otro subconjunto servirá para la fase de pruebas o test. Hay mucha teoría de cómo se deben dividir los datos para entrenar y probar un algoritmo de Machine Learning.
El método más común es dividir el conjunto de datos en 75% para la fase de entrenamiento y el 25% para la fase de pruebas. Si cogemos como ejemplo las 1000 imágenes de fresas y las 1000 imágenes de manzanas, tendremos 750 imágenes de fresas y 750 imágenes de manzanas para el entrenamiento. Por otro lado, tendremos 250 imágenes de fresas y 250 imágenes de manzanas para la fase de pruebas. Ahora, una vez que hemos dividido todo el conjunto de datos, tocaría entrenar y validar el algoritmo. El entrenamiento y la validación es lo que realmente hace que el algoritmo aprenda. Se empieza con el entrenamiento. Hay que elegir un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado que dependerá de cada situación. Existen un montón de algoritmos, desde el más simple, KNN, hasta los más usados y los más modernos que se utilizan dentro de Deep Learning y que utilizan redes neuronales. Cada uno de ellos tendrá sus propios parámetros que hay que ajustar. Luego veremos un ejemplo con el algoritmo de clasificación KNN. Estos parámetros, junto con los parámetros del proceso de visión artificial, lo que hemos visto antes de segmentación y obtención del color y el tamaño, son los que el algoritmo de Machine Learning tiene que optimizar. Pero sigamos con el ejemplo de las fresas y las manzanas. Cogemos las 1500 imágenes etiquetadas destinadas al entrenamiento, que serían 750 de fresas y 750 de manzanas, y las pasamos por todo el proceso de aprendizaje. En este proceso tenemos los parámetros de la parte de procesado de la imagen, visión artificial, y los parámetros del propio algoritmo de Machine Learning. Como es de suponer, partimos de unos valores iniciales. Hay mucha literatura de cómo deben inicializarse estos parámetros. Este será nuestro punto de partida. Tras pasar todo el conjunto de datos de entrenamiento por el proceso de aprendizaje, el algoritmo nos devolverá una precisión. Hay que recalcar que el proceso de aprendizaje abarca tanto la parte de visión artificial, donde vamos a cargar la imagen, vamos a segmentar el objeto y vamos a obtener el vector de características. Y luego está la parte de Machine Learning. Esto quiere decir que con esos valores de parámetros se ha obtenido una precisión de un tanto por ciento. Por ejemplo, cogemos todo el conjunto de datos, los pasamos por todo ese proceso y al final el algoritmo de Machine Learning nos da una precisión del 50%, que quiere decir que el algoritmo acierta la mitad de las veces si es una fresa o una manzana. La primera vez, esa ha sido el primer resultado que hemos obtenido. Pues la primera vez que se obtiene, la precisión no se puede comparar con una precisión anterior, es la primera. Así que ajustamos los parámetros, los modificamos y hacemos pasar de nuevo todos los datos, el conjunto de datos de entrenamiento, acuérdate, los 1500 imágenes, por todo el proceso de aprendizaje. Al final, en esta segunda vez, cuando pasan todo el conjunto de datos, se obtiene una precisión y debemos de comparar con la precisión anterior. Por ejemplo, si obtenemos una precisión de 75% y antes habíamos tenido 50%, en este caso quiere decir que hemos mejorado. Por lo tanto, nos quedamos con ese ajuste de parámetros. Por el contrario, si es menor la precisión, lo que vamos a hacer es desechar esos valores de los parámetros. Como has podido comprobar, puedes mejorar o empeorar la precisión si modificas los parámetros de todo el proceso de aprendizaje. Esta es realmente la parte en la que una máquina consigue aprender. El propio algoritmo será capaz, en base de la precisión obtenida para cada parámetro, cambiar los valores para intentar mejorar la precisión de una forma automática. Encontrar los parámetros óptimos en un problema es un problema típico dentro de Machine Learning o Deep Learning. Dentro de las matemáticas se conoce como la búsqueda de los extremos de una función. Básicamente lo que hace es buscar los mínimos o máximos globales o locales de una función o una región de una función. La más famosa y usada en Machine Learning o aprendizaje automático es el descenso por gradiente. Pero claro, encontrar los parámetros para que el modelo tenga una precisión del 100%, es decir, que acierte siempre, nos puede llevar muchísimo tiempo y puede incluso que no tenga solución. Por eso, los algoritmos de Machine Learning darán por bueno el resultado siempre que consigan una precisión aceptable o que haya pasado un tiempo determinado.
Por ejemplo, podemos decir que si se consigue una precisión del 98%, pare. El resultado de esta fase es un modelo de Machine Learning. No es más que un algoritmo ya entrenado. Solo nos quedaría una cosa: probar el modelo con el conjunto de datos destinados a pruebas. La fase de pruebas o test es la última. En esta fase se utiliza el 25% de todo el conjunto de datos, es decir, 250 imágenes de fresas y 250 imágenes de manzanas, si continuamos con el ejemplo que estamos viendo. Aquí lo único que hacemos es pasar las imágenes del conjunto de datos destinadas para las pruebas para obtener un informe de la precisión del modelo. En ningún caso se intenta mejorar. Recapitulando, de todo el conjunto de datos utilizamos parte para la fase de entrenamiento y validación y parte para la fase de pruebas. La división suele ser 75% para entrenamiento y 25% para pruebas. En la fase de entrenamiento y validación se ajustarán los parámetros de forma automática para obtener la mejor precisión posible, pasando una y otra vez el conjunto de datos de entrenamiento y ajustando los parámetros en base a la precisión obtenida. Por último, se obtiene un informe detallado utilizando el conjunto de datos destinado para las pruebas. Y este sería el proceso completo que siguen los datos en el aprendizaje automático de máquinas. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo con el algoritmo de clasificación KNN. Algoritmo de clasificación KNN. El algoritmo de clasificación K vecinos más próximos o KNN es el algoritmo de clasificación más sencillo que existe. Utiliza la distancia entre los vectores de características para determinar a qué clase o grupo pertenece. En pocas palabras, se puede decir que el algoritmo KNN clasifica un nuevo descriptor de características dependiendo de la distancia a la que se encuentran los K descriptores de características más cercanos. Recuerda que un descriptor de características es un vector y como tal se puede calcular la distancia a otro vector de la misma dimensión. Para entender cómo funciona este algoritmo vamos a seguir el proceso de aprendizaje supervisado que hemos visto. Lo primero es hacer la división de datos, luego entrenamiento y validación y por último las pruebas. Vamos a seguir con el ejemplo de las fresas y manzanas. A la hora de dividir los datos lo vamos a hacer con 75% para el entrenamiento y 25% para las pruebas. El cliente nos facilita las 1000 imágenes de cada fruta, por lo tanto tendremos los grupos de imágenes que son 750 imágenes de fresas para entrenamiento, 750 imágenes de manzanas para entrenamiento, 250 imágenes de fresas para las pruebas y 250 imágenes de manzanas para las pruebas. Una vez que hacemos la división ya podemos pasar a la fase de entrenamiento y validación. Para entender esta fase representamos las muestras gráficamente. Puedes ver todo esto detallado en el artículo que acompaña a este podcast. En el eje X se va a representar el tamaño y en el eje Y se representa el color, como ya hemos visto. Como se trata de un aprendizaje supervisado, se pintan los puntos que representan a las fresas en rojos y las manzanas en verde. Los tenemos todo bien localizado. Si miras a simple vista todo el conjunto de datos podemos ver dos grupos separados donde las fresas están en el cuadrante más cercano al origen de coordenadas y las manzanas en el cuadrante opuesto en diagonal. Es lógico, las fresas son más pequeñas y por lo tanto estarán en valores de X más bajos y las manzanas al contrario, tendrán valores de X, es decir, valores de tamaño más altos. Respecto al color, si se toma como referencia la componente G, verde, por ejemplo, las fresas tienen un valor más bajo de esta componente ya que son rojas y las manzanas que son verdes pues tienen una componente más alta, tienen un valor más alto de esta componente. Sin embargo, aunque hay diferencias claras, parece ser que hay algunas fresas más grandes de lo normal y con un color verde. Puede que todavía no estén maduras. Por otro lado, tenemos algunas manzanas más pequeñas de lo normal y con un color rojizo, probablemente pues porque se hayan dado algún golpe. Esto hace que ciertas muestras estén entre medias de los dos grupos. Es algo normal y son las excepciones que existen en todos los conjuntos de datos.
La idea que se esconde detrás de KNN es calcular qué muestras del conjunto de entrenamiento están más cerca de una nueva muestra. Al tratarse de vectores, puntos en una representación 2D, se puede obtener la distancia que existen entre las muestras. Esto es precisamente lo que utiliza KNN. Utiliza la distancia entre dos puntos para encontrar los más cercanos. Estoy seguro que has escuchado más de una vez el término de distancia euclídea. Acuérdate de esas clases soporíferas de matemáticas en el instituto. Al final se calcula como la raíz cuadrada del cuadrado de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las componentes, donde x1 y y1 es el vector descriptor de un elemento del conjunto de datos de entrenamiento y x2 y y2 es el vector descriptor de la nueva muestra. Con esta simple fórmula podemos saber qué puntos, es decir, vectores descriptores, están más cerca de la muestra. En base a esta información se determinará de qué clase es la fruta que estamos analizando. Si hay mayoría de fresas, quiere decir que es una fresa. Si hay mayoría de manzanas, quiere decir que es una manzana. Es decir, alrededor de esa nueva muestra, si la gran mayoría son fresas, quiere decir que es una fresa. Y si la gran mayoría son manzanas, alrededor de ese punto que hemos encontrado, pues es una manzana. Al final no deja de ser como el refrán, que seguro que todos conocéis. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero, ¿cuántos vectores descriptores hay que coger en torno a la muestra? Aquí es donde reside realmente el problema. Se trata del parámetro K que hay que ajustar en el algoritmo KNN. Parámetros, como ya hemos visto, que son fundamentales a la hora de que un algoritmo aprenda. Imagínate que cogemos K igual a 1, es decir, nos vamos a quedar con el más cercano a la muestra que estamos analizando, un único valor. En este caso, por ejemplo, nos dice que es una fresa. Vale, pues ahora lo que queremos es aumentar la precisión y vamos a aumentar, por lo tanto, el valor K, el parámetro K, y cogemos K igual a 4. En este caso tenemos dos vectores descriptores que son fresas y otros dos que son manzanas. Resulta que hay un empate. Esta es una de las reglas del algoritmo KNN. Nunca cojas valores de K pares, siempre tienen que ser impares. Así que para desempatar vamos a coger un valor de K igual a 5. En este caso, pues se deshace el empate. Y en este caso lo que tenemos es 3 vectores descriptores que pertenecen a manzanas y otros 2 que pertenecen a fresas. Por lo tanto, decide el algoritmo que en este caso es una manzana. Con este ejemplo has visto claramente que dependiendo del valor de K se obtiene un resultado u otro. Para K igual a 1, el algoritmo había determinado que era una fresa, y para K igual a 4 era empate, o sea que lo olvidamos, pero para K igual a 5 determina que es una manzana. Si esa nueva muestra que estamos analizando es parte del conjunto de datos de entrenamiento, sabremos realmente si es una fresa o una manzana. En consecuencia, podemos decir si con K igual a 1 ha acertado o no, al igual que con K igual a 5. Así podremos ir dando más valor a los valores de K que más acierte. Por lo tanto, es crucial el ajuste de K para que funcione bien el algoritmo. Hay dos parámetros claros que debes ajustar en el algoritmo de clasificación KNN. El primero es obvio, ya lo hemos visto, es el valor de K. Si es demasiado pequeño, K igual a 1, estarás ganando en eficiencia, pero pierdes precisión y es más susceptible al ruido. Si coges un valor K demasiado alto, el algoritmo no será tan eficiente y puede que estés suavizando demasiado el resultado. Por otro lado, la distancia entre dos puntos también es crítica. Hemos visto que tenemos la distancia euclídea, pero existen otro tipo de distancias, como la Manhattan o la Mahalanobis. Elegir una u otra te dará un resultado u otro. Aquí es donde entra en juego la fase de entrenamiento o validación. El algoritmo deberá ajustar los parámetros del propio algoritmo de KNN como del procesado con algoritmos de visión artificial para obtener la mejor precisión. No hay reglas escritas, solo en base a la experimentación conseguirás tener unos buenos resultados. Y hasta aquí este podcast sobre Machine Learning. Espero que haya resultado viscoso pero sabroso.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo te has quedado? Ya te he dicho al principio que ha sido el podcast más complicado que he grabado en esta larga trayectoria de casi 4 años grabando podcasts. Al final lo que he pretendido es recopilar información de multitud de webs, libros y a base de experiencia de todos estos años e intentar traducir toda esa complejidad en conceptos más sencillos de asimilar para que al final entiendas qué es Machine Learning. Yo me siento recompensado con que realmente hayas aprendido qué hay detrás de todo este área de las ciencias de la computación. Te agradecería que en el caso de que haya servido, y igual si no ha servido y tengo que corregir cualquier cosa, pues me lo hagas llegar de alguna manera. Lo puedes hacer a través de los comentarios de la plataforma de podcast donde estés escuchando esto, ya sea en iVoox, en Spreaker o en Apple Podcast. Que lo hagas a través de Twitter también, @programarfacilc, o que dejes un comentario en el propio artículo que está en programarfacil.com. Te estaré muy agradecido, ya que al final, bueno, ha sido un gran esfuerzo el preparar este artículo y este podcast y me gustaría saber si realmente ha servido para algo. Dicho esto, ahora ya sí que me despido después de más de 1 hora de grabación y ahora sí, eso sí, nos escuchamos la próxima semana, no faltéis a la cita y sed felices.